Siguiendo con los modelos atómicos, nos vamos a centrar ahora en el modelo atómico que nos legó Ernest Rutherford. Este científico estuvo trabajando en muchas cosas distintas, en muchos campos distintos, pero se centró básicamente en lo que tiene que ver con los núcleos atómicos, con los átomos y la radioactividad. Él propuso el primer modelo atómico que decimos nuclear, y vamos a ver ahora cómo lo hizo y por qué. En 1910, es decir, un año antes de que él enunciara su modelo atómico, unos colaboradores, como fueron Geiger y Marsden, idearon un experimento para poder comprobar la validez del modelo atómico de Thomson, este que decíamos que era como si fuera una especie de bizcocho de pasas. Bien, el modelo o el experimento que ellos idearon para ver si tenía validez o no el modelo de Thomson es el siguiente. Ellos usaron una sustancia radioactiva y que se descomponía dando lugar a partículas alfa, y lo que hacían era que ese haz de partículas alfa lo pasaban por un colimador, que es un dispositivo que lo que hace es que obtiene de ahí un rayo, y era como una especie de cañón de partículas alfa que hacían incidir con unas láminas de oro. Estas láminas de oro eran extremadamente delgadas, del orden de 10 elevado a menos 7 metros, es decir, como un espesor de unas 1000 capas de electrones. Y colocaban alrededor de esta lámina de oro una pantalla detectora que tenía la particularidad de que estaba recubierta de una sustancia que, cuando las partículas alfas colisionan con esa sustancia, emiten destellos, y colocaron un detector. ¿Qué ocurría? Si el modelo Thomson es bueno, era válido, la totalidad de las partículas alfas debían atravesar sin problemas la lámina de oro y colisionar en este punto, que es el punto opuesto por el que entran las partículas alfa. Eso era lo que ocurría en la inmensa mayoría de los casos, pero pudieron darse cuenta de que de vez en cuando aparecían destellos fuera de lo que sería la dirección esperable, e incluso muy de vez en cuando aparecía algún destello, podríamos decir, en la parte anterior de la lámina de oro, es decir, como que hubiesen rebotado las partículas alfa. Al comentar el resultado del experimento a Rutherford, dicen que Rutherford se sorprendió muchísimo, diciendo algo así como que era como disparar una bala de cañón contra una lámina de papel y que la bala de cañón cayera sobre ellos. Y ahí es donde viene la interpretación que Rutherford hizo de este experimento, creando su nuevo modelo. Para él, el átomo debía concentrar la masa y la carga positiva en una zona extremadamente pequeña, del orden de 10.000 veces más pequeño que el átomo, que él denominó núcleo, y que tenía por lo tanto una enorme densidad, dado que la masa del átomo estaba concentrada en ese punto, ¿verdad? Y el volumen era extremadamente pequeño, el cociente es una densidad bastante significativa. Los electrones, por lo tanto, tendrían que estar girando alrededor del núcleo. ¿Por qué tenían que estar girando? Pues porque los electrones son carga negativa y el núcleo, él decía que era positivo, concentraba toda la carga positiva. Si los electrones estuvieran quietos, caerían sobre el núcleo por atracción electrostática. Por lo tanto, él imaginó que esos electrones tenían que estar girando alrededor del núcleo, pero sin especificar cómo lo hacían realmente. Podemos ver una imagen que nos permite entender que este modelo explica perfectamente el dispositivo, el experimento que hemos visto aquí. Fijaos en esta imagen. La interpretación sería la siguiente: poniendo los átomos de oro como el modelo nuclear de Rutherford indica, veríamos que este sería el cañón de haces de partículas alfa que iría colisionando contra la lámina metálica de oro, y la inmensa mayoría de esas partículas alfas atravesarían sin problema la lámina, puesto que los átomos están prácticamente vacíos. Pero podría ocurrir que alguna de esas partículas alfa pasara muy cerca del núcleo de uno de esos átomos. Por ejemplo, lo vemos aquí, esta partícula alfa pasaría cerca, y como la partícula alfa es positiva y el núcleo también lo es, se desviaría, y entonces daría lugar a una de estas que tenemos aquí, de estos destellos que se desviaban de la dirección del cañón, ¿verdad?, o del rayo de partículas alfa. E incluso, muy de vez en cuando,
como son muchas las partículas alfa que estamos lanzando contra la lámina, podrían dar lugar a colisiones contra el núcleo, ese núcleo tan denso. ¿Y qué es lo que ocurriría? Pues que rebotarían esas partículas alfa, que son las que se podían ver, se podían detectar en la parte anterior de la lámina de oro. Así que podemos ver que este modelo nuclear, el primer modelo nuclear, el modelo de Rutherford, explica perfectamente los resultados obtenidos en el experimento diseñado por Heger y Madsen, y además dio la puntilla al modelo previo al modelo atómico